Bueno, veamos entonces algunas dudas del segundo parcial de matemática. Vamos en orden. Acá te dice el primero que está figurando como ejercicio 4, el área de la región encerrada por los gráficos, y te aparece f como 3 sobre x, g como x menos 2, y también te piden que la x esté siendo menor o igual a 5 pero mayor que 2. O sea que tenés esas tres condiciones y te dan distintas opciones, ¿sí? Donde solamente te están pidiendo el planteo. El tema de área corresponde con la última unidad, que sería la unidad 6, y sería las integrales definidas. Bueno, lo primero que uno hace es tratar de tener un gráfico lo mejor posible para que esto te permita hacer el análisis de lo que nos están pidiendo. Entonces, si tenemos x y tenemos y, la primera, esta, es homográfica. ¿Qué había que tener en cuenta? Claro, tiene una asíntota en 0 en las x, porque el denominador no se puede hacer 0. Esta x no se puede hacer 0. Y también a sobre c es 0 sobre 1, que es 0, que es la asíntota horizontal. Entonces también tengo una asíntota en I0. Y si yo le doy valores a las x, por ejemplo el 1, cuando yo pongo el 1, en este caso me queda 3 sobre 1, que es 3. Entonces en 1 la función vale 3. Si aumento y pongo 2, queda 3 medios. Entonces cuando pongo el 2, 3 medios es 1,5. Es más pequeño. Y por eso sabríamos que la función hace así y hace así. O sea que es decreciente. Ahora tenemos la función del lado, que es una lineal. Cuando una función es lineal, te conviene saber dónde vale 0 en la x y en la y. Acá serían 2 negativo y acá serían 2 positivo, porque 0 menos 2 da menos 2 y 2 menos 2 da 0. Entonces en 0 pasaría por menos 2 y en 2 pasaría por 0, así que la lineal tiene esta forma. Y ahora tenemos la condición del eje x. Dice que está entre 2 y 5. Este es x2 y este es x5. Entonces, ¿qué áreas te quedaron? Claro, hay dos áreas. ¿Cuáles son? Vamos a marcarla con otro color diferente. Una es esto que está acá y el otro área es esta que está acá. Entonces, de las respuestas ya podés ir pensando cuál te sirve y cuál se puede eliminar. Nosotros vamos a tener un punto acá de intersección, que es lo que calculamos en segundo lugar. La intersección es en x y en y, pero a vos te va a importar quién es el valor de la x, y ahí tenés que igualar 3 sobre x con x menos 2. La x pasa multiplicando al otro lado, se hace una distributiva, te queda x cuadrado menos 2x, y si esto lo igualas a 0, tenés que hacer una resolvente. Sea con calculadora o con cuentas, te tiene que dar lo mismo, b cuadrado 4 por a por c y sobre 2 por a. Te queda 16, que la raíz es 4, así que 6 sobre 2 es 3 y menos 2 sobre 2 es menos 1. Son dos puntos, porque el primero que te dio positivo sería este 3 y el otro corresponde a este punto, que sería menos 1. Lo que pasa es que no nos sirve. Entonces, una vez está fuera, claro, porque lo que te dieron está acá en violeta y te piden que sea entre 2 y 5. Entonces, con la intersección y con eso, acordate que la verde se llama G y la amarilla
se llama f. Entonces, el paso del planteo, el 2 es la intersección, el 3 ya sería nuestro planteo, es tener en cuenta que el área va a ser un área 1 más un área 2 que se ponen entre módulos, y esto podría ir desde el número pequeño que es 2 hasta 3 de la f menos la g, y después ¿qué sigue? Claro, claro. Entonces vas de 2 a 3 de lo primero que dijimos, que era la amarilla, que es f menos g, eso irá con un diferencial, y después le tenés que sumar de 3 a 5 y se invierten, es g menos f. Esa respuesta hay que irla a buscar, ¿sí? Que sería en el orden en el que están dados, ¿cuál de todas? Claro, las respuestas que te dan ahí, tenés 4 opciones, ¿no? La primera, que va de 2 a 5 de f menos g. Esa no es correcta. Después vas de 2 a 3 de f menos g y de 3 a 5 de g menos f. Esta está bien. Debe ser la B. Exacto. Es el ejercicio B larga. No preguntan. Claro, no lo preguntan. Así que ese sería el de área. Después hay otro que está más abajo, no está numerado, y dice la integral del 9x cuarta por x quinta más 2 todo a la 8 y el diferencial. Bueno, un ejercicio de integrales. Sigue siendo de la unidad 6. Y esta es una integral indefinida porque no tiene ningún número al costado. Cuando hay que multiplicar, tenemos dos opciones, que sea por partes o que sea por sustitución. Y siempre empezamos pensando que es de sustitución, eligiendo exponentes, eligiendo argumentos, logaritmos, argumento de trigonométrica, de seno o de coseno, denominadores, argumentos de raíz. Entonces, acá, que yo tengo una potencia, podría mirar y tratar de elegir que la letra T sea x cuadrado más 2, ¿no? Ahora, lo tengo que derivar, o sea, 5x cuarta y agregarle diferencial x. Y ahora esto es de t sobre 5x cuarta. Una vez que hice esos 3 pasos que van en los cálculos auxiliares, tengo que volver al símbolo de integral y decir, bueno, esto es 9x a la cuarta, esto es t a la 8, y en vez de dx pongo dt sobre 5x a la cuarta. Entonces se me tienen que ir las x, los números salen afuera de la integral, esto sería 9 quintos, y me queda t a la 8 de t. Y esto es 9 quintos, t a la 9 sobre 9 más c. Cancelo los 9, me queda un quinto, y esto es x quinta más 2 a la 9 más la c. Entonces, algo que se parezca a esto ya puede ser mi solución. ¿Preguntas? La 3, un quinto, x quinta más 2 a la 9 más c, perfecto. Es la tercera respuesta. ¿Sí? Ahora, el ejercicio 5 te dice, si hay una integral que está entre menos 1 y 4 y la función es 6x más k diferencial x y eso da 0, entonces la k es
Bueno, x a la sexta. Bien, bueno, tenemos eso. Seguimos en la misma unidad, pero es una integral definida porque está entre los límites de integración menos 1 y 4. ¿Qué podríamos hacer acá? Sí, sí, pero primero tenés que integrar, porque está dentro de este símbolo. O sea, vos tenés que decir 6 sale afuera, x cuadrado sobre 2. Y la k es k por x. Eso entre 4 y menos 1 es lo que da 0. O sea, este simbolito, cuando yo tengo una f más otra función g, se distribuye en integrar la f y en integrar la g, ¿no? O sea, integro este e integro esto por separado. Es como que yo tuviera adelante la integral entre menos 1 y 4 de 6x diferencial más entre menos 1 y 4 de k y el diferencial. 6 sale afuera y x es x cuadrado sobre 2 más, y la k sale afuera y queda el 1 y la integral del 1 es la x. O sea que tengo que integrar. Está bien lo que vos me decís, pero no se hace con la integral, se hace con la primitiva, con la que yo integro. Ahora, cancelo 6 con 2 para trabajar con números más pequeños y me queda 3x cuadrado más k por x entre k y menos 1. 4 y menos 1 vale 0. Y ahora lo que aplico es la regla de Barrow. Diré 3 con el 4 a la 2 más k por 4 y 3 por menos 1 a las 2 y k por menos 1, que me quede 0. Y eso ahora es una ecuación. Te queda 3, 16, 4k, esto es 3 por 1 menos k igual a 0. 3 por 16 es 48 más 4k menos 3 más k. Esto menos esto es 45, pasa al otro lado como menos 45 y esto más esto es 5, así que la k vale menos 9. Es decir, es un sistema, es una ecuación, ¿sí? Pero involucra integrar. Cuando vas a ver qué opciones te dan para la k, te dicen vale 45, vale menos 9, vale 9 o vale menos 45. Y entonces vos sabés que vale menos 9. Sí, claro. Sí, claro. Porque vos fíjate que si tuvieras para integrar 2x, decís 2 por x cuadrado sobre 2 más la c. Cuando vos tenés k por x para integrar, sacarías la k e integrarías la x, te quedaría k x cuadrado sobre 2 más c. Pero cuando yo tengo k solo para integrar, es como si me hubieran dado el 5 solo, es 5x más c. Entonces es kx más c, es un número solo. Eso sería lo difícil, a veces pensarlo en ese término. Después, si vos no te das cuenta cómo hacerlo, podrías hacer una pequeña trampa que te lleva más tiempo, que es que lo copies entre menos 1 y 4 de 6x, pero digas, bueno, voy a poner 45, a ver si efectivamente esto da 0. Claro, entonces, perfecto. Ir descartando. Si la letra te la están dando en la respuesta. Vos sabés que esa letra acá es alguno de estos. Bueno, le vas cambiando las medias, le vas cambiando la K,
¿sí? Y vas viendo si esa integración te queda 0, porque el resultado debe dar 0, dicen, ¿sí? Y con eso estaría cubriendo ese objetivo. Ahora tenés f de x, que es x menos 3 a la 3, así que esto después le suma una a por x, y te dicen que la a pertenece a los reales. Eso significa que a es un número, y dice que se sabe que f tiene un extremo en x igual a menos 1. Entonces f es creciente, te ponen f es creciente en bla bla bla. Bueno, ¿alguna idea de esto? Dale, vamos a repasar. Claro, nosotros estamos en el tema de unidad 5, que es derivadas, y esto es estudio de función. Siempre, claro, en un máximo o en un mínimo o en un máximo absoluto, cuando yo derivo y le pregunto cuándo esa derivada vale 0, el ejercicio me va a devolver los distintos puntos críticos, se llamaba, que son los extremos, en donde puedo tener un máximo o un mínimo. Entonces empezamos derivando. Buenísimo. Tenés que derivar esto y esto. ¿Cómo derivo esto? Muy bien. Claro, y este te queda a la 2 y la derivada de lo de adentro es 1 menos 0. Y no me olvido de este 2 porque ese 3 bajó, me queda esa x y lo elevo a la 2. Se restan las potencias. Y después tenés que derivar a por x. ¿Cuánto sería? Bueno, ahí vamos. Está bien, pero no es a por x. A por 1. Claro. Te queda. Hay que dejarla ahí. Exacto, porque cuando vos tenés 3x, decir la derivada es 3. Si tenés 5 tercios de x, la derivada es 5 tercios. Si tenés menos un medio logaritmo, la derivada es menos un medio y 1 sobre x. Y si tuvieras, por ejemplo, a por logaritmo, es a por 1 sobre x. O sea, es cierto que la a derivada da 0. Sí, pero si lo voy a pensar así, claro, no hay problema. Entonces tengo este sí por este no por este sí, 0 por x más a por 1. De cualquier modo, la derivada de a por x es a. Entonces ahí ya derivé. Listo. Ahora hay una información, que es que en menos 1 hay un extremo. Entonces la derivada, ¿en dónde vale qué cosa? ¿Cómo sería mi segundo ejercicio? Claro, igual a 0, perfecto. ¿Y en qué número pasa esto? ¿Cuándo sucede? Cuando reemplacemos, claro, cuando se reemplaza en menos 1. Así que f de menos 1 vale 0. Tenemos que entonces ir a poner en los ejercicios 3, vamos a hacerlo en color negro, 3 por menos 1 menos 3 a la 2 por 1 menos 0 más a, y que esto sea 0. Separo en términos
1 menos 0 es 1, multiplicar por 1 es el elemento neutro de la multiplicación, nos va a quedar lo mismo que hagamos acá. Esto es menos 4 a la 2, esto es la a. Negativo elevado a potencia par da positivo, esto nos queda a. Entonces a, si esto es 48, pasa para el otro lado por la ley cancelativa de tener 48 más a es igual a 0. 48 más a menos 48 es 0 menos 48 y cancelar. Por eso pasa restando. Y así que te queda que la a vale menos 48. Entonces, ahora no está terminado el ejercicio. O sea, la función nuestra viene a ser x menos 3 al cubo más, dice, y ahora esto es a por x. Claro, entonces podríamos dejarla con un solo signo, decir x menos 3 a la 3 menos 48. Ahora la derivo, me queda 3x menos 3 a la 2 por 1 menos 0 menos 48. Ahora eso que derivé lo igualo a 0 porque capaz que tiene otros puntos críticos que no sabemos. Tengo esto así y tengo esto así. Me queda 3x menos 3 cuadrado, esto que se me vaya y me quede 48. Tengo la opción del 3 dividiendo al otro lado. 48 en 3 da 6, 16. Y ahora x menos 3 entre módulos es la raíz de 16. X menos 3 es más y menos 4. Entonces, por un lado, si x menos 3 es 4, la x vale 7, eso es una novedad. Y x menos 3 vale menos 4, x es menos 4 más 3 menos 1, que esto es lo que ya sabía. Ya se sabía esa info. Bueno, entonces con esto vamos al dominio. Nuestra función original, ¿sí? La original es a la que yo le llamo, porque es la que nos dan inicialmente, es un polinomio. El dominio es reales. Entonces, como es reales, cuando tengas que hacer el teorema de Bolzano, te vas a ocupar de empezar en menos infinito, llegar a menos 1, menos 1, 7, 7 más infinito. Porque a vos te están preguntando en qué momento es creciente. O sea, es como que hay una función que no sabemos cómo es y a vos te preguntan cuándo sus tangentes son positivas. ¿Sí? O sea, cuando su derivada primera te da más grande que 0. Entonces, entre menos infinito y menos 1 elegí menos 2, acá podés elegir 0 y acá 8, y tendríamos que ir a la derivada en menos 2 y ver su signo, la derivada en 0 y la derivada en 8. ¿Dónde está mi derivada? La derivada está acá. Entonces, dijimos que acá 3x menos 3 cuadrado menos 48, o sea, 3x menos 3 cuadrado menos 48, cuando pongamos menos 2, te va a quedar 3 menos 5, o sea, menos 2, menos 3, menos 5, al cuadrado 25 menos 48. Como 75 menos 48 es positiva, acá la función crece. En 0, 3 por 9 es 27 y 27 menos 48 es negativo, entonces acá la función original decrece. Y en 8, como es de vuelta 5, porque 8 menos 3 es 5, el cuadrado es 25, 75 menos 48 es positivo, así que acá la función crece. Eso significa que subimos, bajamos y subimos. Así que lo que deberíamos responder es que el conjunto o el intervalo de crecimiento va de menos infinito a menos 1 y de 7 a más infinito. Cuando me voy a mirar las respuestas, tengo
entre menos 7 y 1, menos infinito menos 7 y 1 más infinito, o sea, súper capcioso, o sea, súper tramposo los números por si yo le pifio algo, ¿sí? Y creo que el punto crítico es con signo cambiado, ¿sí? ¿Cuál elegimos como correcta entonces? Claro, la tercera. Así que estos son los ejercicios que corresponden a las fotos, ¿sí? Que vimos recién. ¿Hay alguno más para...? Contame. Bien, la idea es que yo... Queda la letra sola y entonces después yo uso el extremo y lo reemplazo en la derivada e igualo a 0. Porque si hay un extremo, sí, porque sé que en ese punto nos va a dar 0. Exactamente. Y hago Bolzano con la derivada también. Una vez que yo encuentro cuánto me da la A viene a formar parte de mi función. O sea, yo reemplazo por el punto, reemplazo la A y ahí es que derivo. Es como que el ejercicio empieza de nuevo. ¿Sí? Empieza de nuevo a derivarse, a igualarse a 0. Este menos 1 ya era un dato, pero este 7 es un número nuevo. ¿Qué hace mucha gente? Dice, dominios reales y punto crítico es menos 1, menos infinito menos 1, menos 1 más infinito. Y esto está mal, porque se olvidan de que falta, claro, falta un punto crítico más. ¿Sí? Así que esto estaría mal. ¿Sí? Perfecto. ¿Algún otro que podamos ver si es que hay algo más de información? Dale, 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 tenemos rato, empezamos con más tiempo, así que sí, así podemos ver algo de una dificultad similar. Dale, bueno, dale. Ahora ya los miramos. Mientras baja, capaz que va a haber 4 ejercicios o 5 de derivada, ¿no? 4 o 5 de integrales. Eso puede que sea bastante esquemático, ¿sí? Lo que no es un esquema que siempre te vayan a tomar en orden como antes, los ejercicios de derivadas primero y los de integrales después. Evidentemente ahora está todo mezclado, ¿sí? Y eso quiere decir que vas a estar derivando, integrando, derivando, integrando. Entonces, miramos este ejercicio
que es el último, después retomamos con el anteúltimo y dice ejercicio 6, los extremos locales que alcanza la función f, 8x cuadrado más 3 logaritmo de 1 menos x, son, y te da una serie de respuestas: mínimo en x igual a menos 3 cuartos, máximo en menos 1 cuarto, y así va corriendo y diciendo esto es 1 cuarto y esto es 3 cuartos, esto es 1 cuarto y esto es 3 cuartos. Lo que pasa es que ahora esto es máximo y esto es mínimo, este es mínimo y este es máximo. O sea que aparentemente, claro, porque uno aún calculándolo bien, capaz que lo marcas de forma equivocada, ¿sí? Máximo, mínimo, en ta. Estas son las x, ¿no? X máximo, x mínimo en estos puntos. Bueno, extremos locales son los máximos o los mínimos. Así que es un ejercicio que va al derecho. Lo primero que tengo que hacer es derivar. Me va a quedar f' y tenés una suma. ¿Cómo se deriva una suma? Sí, cada término por separado. ¿Cómo me queda 8x cuadrado? (16x), perfecto. Y 3 logaritmo de algo va a ser que de ese argumento, que sería menos 1. Listo. Ahora lo que hay que hacer es igualar esa derivada a 0, es decir, 16. 3 por menos 1, que te quede menos 3, y 1 menos x igual a 0. Entonces 16 es 3 sobre 1 menos x. Eso puede ser una ecuación un poco nueva, porque hago así y todo este choclo, todo ese término lo paso al otro lado. Ahora, como tengo un número, abajo hay un 1, y tengo un número y abajo hay otro número, puedo hacer así. O sea, 16 por esto, que me quede igual a 1 por 3. 16, sí. 16x, es verdad. 16x, perfecto. Y de este lado 3 por 1, que es 3. Muy bien, perdón. Ahora tengo 16x menos 16x cuadrado, le resto 3 y los igualo a 0. Y puedo ir a buscar la resolvente. Menos b, que es menos 16, porque la a vale menos 16, pero la b es 16 y la c es menos 3. Los tengo que ordenar. Menos b más menos, b cuadrado, menos 4 por la a por la c sobre 2 por la a. Así que tengo que resolver estas cuentas. Menos 16 más menos. Cuando haga 16 por 16, estoy en 256. Menos por menos queda menos. Y tendré que hacer 4 por 16, que es 64, por 3, que es 192. Y esto divide por menos 32. El 256 menos el 192 es 64, así que tengo menos 16 más menos 8 sobre menos 32. Sale un valor de x1 y un valor de x2, que es menos 24 si yo los resto sobre menos 32, y si lo sumo es menos 8 sobre menos 32. En los dos casos sería negativo,
con negativo, así que quedan positivos. Si divido por 8 es 3 cuartos y si divido por 8 es 1 cuarto. Así que ahí tengo los puntos críticos. Este que tiene negativo estaría mal. Así que ahí ya descarto dos soluciones. Ahora, para el paso 4, que es el teorema de Bolzano, antes necesito el paso 3, que es el dominio de la original. Y la original tiene acá que 1 menos x debe ser mayor a 0. Menos x es mayor a menos 1, x tiene que ser menor a 1. ¿Sí? O sea que el dominio no es todos los reales, es de menos infinito a 1, porque me quedó x menor a 1, que son los anteriores. Entonces yo tengo que ir desde menos infinito al 1 cuarto, que es menor a 1, del 1 cuarto al 3 cuartos, que es menor a 1, y de 3 cuartos a más infinito. Si a mí me hubiera dado 3 cuartos y el 11 no se toma. O si me daba, por ejemplo, menos 8 y 15, el 15 no se toma. ¿Sí? Porque los puntos críticos tienen que pertenecer al dominio. Entonces ahora elegís el 0 si querés. Entre 0,25 y 0,75 podés elegir 0,50, que es un medio, y a partir del 0,75 podemos elegir el 1. Entonces hay que hacer tres cuentas: la derivada en 0, la derivada en el 1 medio o en 0,5 y la derivada en 1. ¿Dónde está la derivada? La derivada está acá. O sea, 16 por x menos 3 sobre 1 menos x. 16 por x menos 3 sobre 1 menos x. O sea, acá y acá tengo que ir a reemplazar por 0. Me queda 16 por 0, 3 por 1 menos 0. Esto es menos 3 sobre 1, que es menos 3. Así que acá la función decrece. Ahora, 16 por 1 medio y 3 y 1 menos 1 medio. O sea que es 8 menos 3 sobre 1 medio. 8 menos 3 por 2, 8 menos 6 es 2. Así que acá la función crece. Y después con el 1 es 16 por 1, 3. Y yo no puedo poner el 1, porque acá tampoco debía llegar al 1. Tengo que poner este 1 acá y manejarme con un número más pequeño que 1 para estar en el dominio. Si esto es 0,75, puedo poner 0,9, ¿sí? Entonces, si acá yo pongo 0,9, está multiplicado, y esto es 1 menos 0,9, tengo que hacer la cuenta, que no me queda otra opción que 16 por 0,9, que es 14,4, menos 3 dividido, y en ese denominador queda 0,1, que es un décimo. Puedo multiplicar por 10 o 3 dividido 0,1, me queda 30. Y entonces 14,4 menos 30 me da negativo, así que acá esto decrece. Miro esto y digo, baja, sube, baja. ¿Cómo es la respuesta para nosotros? Entonces, ¿en dónde tiene mínimo y en dónde tiene un máximo? Claro, mínimo en 1 cuarto y máximo en 3 cuartos. Entonces sería esto. Sí. Sí. Claro, cuando nosotros estamos calculando los dominios,
siempre tenés que mirar denominadores, argumentos de raíz y argumentos de logaritmos. Los denominadores no pueden ser 0, las x de adentro de raíz deben ser positivas o 0 y las x de los logaritmos tienen que ser positivas, porque si vos vas a una gráfica de logaritmo, no existía para anteriores a 0. Yo no tengo forma de resolver logaritmo de -1, logaritmo de -3 o logaritmo de -5 medios. Esto no tiene solución, porque ningún número elevado a algo, o sea, ningún número positivo que tenemos acá en la base, elevado a lo que sea, me da negativo. Entonces, por la definición de logaritmo, el argumento debe darte positivo. El argumento es lo que esté al ladito de tu logaritmo, de la palabra ln. Si por ejemplo la función es así, menos 3 más ln de x, está claro que es la x mayor a 0. Si vos tenés menos 3 más ln de x más 1, también es x más 1 mayor a 0. Y si te dieran así, ln de x más 11, y no te dicen nada, asumimos que el paréntesis está acá, así que es la x mayor a 0. Siempre es el argumento del logaritmo el que tiene que quedar positivo. Bien. Claro, y después es despejar la x. Acá este te quedará los mayores a 0, entonces vas para la derecha y el dominio es de 0 a más infinito. Esto será mayores a -1, entonces tu dominio va de -1 en adelante, y este vuelve a ser los mayores a 0, entonces vas de 0 a más infinito. ¿Podría haber alguna función en el final, sobre todo, que tenga un logaritmo de una división? ¿Podría haber algo así? Sí. ¿Cómo se hace este? Claro, tendrías que agarrar x más 1 y x más 3 mayor a 0 y después plantear positivo, positivo, negativo, negativo. O sea, en el final, ejercicios de dominios de logaritmos hay un montón, ¿sí? Lo mismo si te dieran esto. Vos decís x cuadrado menos x mayor a 0, saca factor común x y entonces decís mayor, mayor o menor, menor. Bien. Bien. Ahora nos queda que veamos uno de los últimos, pero el anteúltimo, ¿no? De las fotos. Bien. Con esto, de todo el repaso del segundo, sería, por ejemplo, este tema no apareció ninguno. Bueno, es parecido en realidad el anteúltimo al de extremos locales, también de derivadas, ¿sí? Acá se ve que es un ejercicio 4, te aparece 2x cuadrado más 3 logaritmo de 2 menos x y te dice los extremos locales son, y hay que resolver quiénes son máximos o mínimos. Y aparece esta idea del mínimo en menos 3 medios y el máximo en menos 1 medio, o un máximo en 1 medio y un mínimo en 3 medios. Alguna cuestión va a ser referida a estos números, menos 1 medio, 1 medio, todo
muy parecido. ¿Qué son los errores que uno comete cuando hace las cuentas y capaz que tiene poco tiempo para resolver esto? ¿Sí? Primer paso, derivamos. ¿Cuánto te queda? Claro. Ahora, si tengo que igualar esto a 0, es bastante parecido al que ya vimos. Me queda 4x y 3, 2 menos x. Ahora 4x y 2 menos x tiene que ser igual a 3. Me queda 8x menos 4x cuadrado igual a 3 porque es x por x. Y entonces menos 4x cuadrado más 8x menos 3 vale 0. Saco menos 4 con 8 y con menos 3. Me iré a hacer la resolvente como menos b más menos 64, 4 por menos 4 por menos 3, todo 2 por la a. Y ahí ya podré descartar alguno por tema de signos. Esto es 16 por 3 que es 48, 64 menos 48 nos da 16, así que la raíz da 4. Menos 8 más 4 es menos 4. Menos 4 dividido menos 8 es un medio. Y menos 12 dividido menos 8 es 3 medios. Así que no tengo los negativos, ¿sí? Esos no te sirven. Después, la igualé a 0. El dominio no es todos los reales. Te enfrentás a lo mismo de antes, a que si 2 menos x es mayor a 0, esto es mayor a menos 2 y esto es menor a 2. Se daba vuelta el signo cuando pasábamos un negativo. Así que tu dominio va de menos infinito al 2. Y por eso es que para hacer el teorema de Bolzano vas de menos infinito primero al 1 medio, del 1 medio al 3 medios y de 3 medios, que es 1,5, hasta el 2. Podés elegir 0,1, de 0,5 a 1,5 elegir el 1, y acá de 1,5 a 2 podés elegir el 1,6. Derivarla y reemplazarla en estos tres, que sería esta: 4x menos 3 y 2 menos x. 4x menos 3 y 2 menos x. Son muchas cuentitas, pero es 4 por 0,1 y 3 y 2 menos 0,1 y ver qué signo da. 4 por 1 y 3 menos 2 por 4 y ver qué signo da. Y 4 por 1,6 menos 3 y 2 menos 1,6 y ver cuánto da. Como ya hicimos el anterior y por el tipo de respuesta parece que da menos más menos o más menos más, ¿sí? Parece que tiene ese juego de signos, pero tampoco es que me quiero saltear las cuentas porque me parece que me puede llevar a confusión, así que agarro calculadora y empiezo a hacer estas cuentas. ¿Tenemos calculadora cerca? Muy bien, 0,4. Bien. Sí, 3 sobre 1,9. Así que 0,4 menos
3 dividido 1,9. ¿Con qué signo me quedo? Bien. Bien. Entonces queda negativo. Entonces en ese decrece acá. Seguramente acá crece y acá decrece. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta correcta? Si baja y sube, nuestro mínimo es un medio y el otro es máximo. Claro, así que la que es correcta es esto. Esto sería mi respuesta correcta. Bien, y bueno, creo que en general van a ser de este estilo. Puede ser un poco más difícil rendir el final que un parcial, ¿sí? A veces nosotros preparamos un parcial con cierto nivel y el final resulta más difícil, pero como estamos en un segundo parcial, esto es muy fiel de lo que te va a pedir, ¿sí? Con estas competencias, con estas destrezas, los segundos parciales van a estar muy bien, ¿sí? Así que vamos a poner acá